Una de las voces de referencia de Radio Nacional de España, el periodista Carlos Santos nos presenta 333 historias de la transición, una de las épocas más importantes de nuestro país, contadas desde cerca. Bueno, Carlos Santos, bienvenido. Empezamos por conocer, fue subdirector y presentador en Canal Sur, editor del Cambio 16 y corresponsal en Madrid de Mundo Diario. También ahora es tertuliano. ¿Qué es lo que más le gusta del periodismo? Lo que me gusta del periodismo es lo que nos distingue de cualquier otro oficio, que es la capacidad de separar o de intentar separar el grano de la paja, lo trascendente de lo intrascendente, lo que tiene morbo de lo que no, lo que influye en la vida de la gente o lo que no, lo que es novedoso o lo que no, lo histórico de lo liviano, en fin, eso que creo que es lo que distingue nuestro oficio y no estar ahí delante de un micrófono, yo qué sé, derribando gobiernos o propiciando la caída de un entrenador. 333 historias de la transición. 333, ¿por qué? La cifra final es una casualidad, porque son más o menos las que cabían en los 400 y pico folios que me pidió la editorial. Y salían unas 300, entre 330 y 350, y al final afinando se quedaron en 333, que es un número bonito, la mitad del número del diablo. Pero el hecho de que sea una cifra no es casualidad. Lo que queríamos transmitir es que la transición no fue una sola historia, o no fue ni mucho menos una historia cerrada, sino que fueron muchas historias, las historias de cientos de miles de personas, las historias en realidad de 35 millones de personas que son las que vivían en España en los años 70. ¿Y quién le ayuda a contar estas historias? Pues empecé a aprovechar los viajes que hago con la radio, los viajes para ir a casa a ver a la familia, a Almería, para empezar a preguntarle a los compañeros, a los amigos, a gente cercana, sobre todo a gente con la que tengo lazos afectivos. Quería realmente intentar contar lo que aquel proceso tuvo de fenómeno colectivo, de historia colectiva, de historia en la que participaron muchísimos cientos de miles de agentes, y para eso era necesario recurrir a la memoria de otras personas, no solo a la propia. ¿Cuánto tiempo le llevó recabar toda esta información? Hay una parte que me ha llevado pues más de 38 años, que son los que llevo como periodista en ejercicio. Si suman los 5 de la facultad, pues son más de 40 años de mirar alrededor, ¿no? Y de hablar con gente. Pero hay otra parte que es la parte de lo que es técnicamente la elaboración del libro, que en total, desde que me hicieron el encargo hasta que salió, bueno, a ser un año. Se trataba de no repetir esquemas que ya se han producido demasiadas veces. Yo en mi casa igual tengo 400 libros sobre ese periodo. Libros, algunos de ellos imprescindibles, escritos por colegas como Victoria Prego. Victoria Prego ha hecho unos trabajos sobre la transición que son excelentes, hablando con parte de sus protagonistas políticos o con casi todos sus protagonistas políticos. Pero libros donde se intentara reflejar lo que fue un sentimiento colectivo, donde el miedo convivía con la ilusión, donde la libertad se iba abriendo paso en el día a día, que es un sentimiento que viven millones de personas, eso yo no lo tenía contado en ningún libro. Bueno, entrándonos un poco en el interior de este libro, me llama la atención historias como Los corruptos se indultan a sí mismos, o la de Si no hubiera ido a Alemania no hubiera aprendido tanto, incluso la de Rebelión en las aulas. ¿Cree que 40 años después estas historias se han repetido? Estamos hablando de un proceso de cambio de una dictadura a una democracia, eso no es algo que pase todos los días. Por tanto, aquello fue un proceso histórico muy interesante, diferente a todos los demás. Estamos hablando de un momento de la historia nuestra en el que los niños no veían nunca besarse a sus padres, en el que besarse era un delito, estaba condenado, se consideraba escándalo público y estaba fuertemente multado. Y nadie veía nunca, un niño de 16 años no había visto nunca a nadie darse un beso, ni siquiera en las películas. Esa era la realidad del día a día de una dictadura. Los dictadores no están siempre ejecutando a sus enemigos, los dictadores matan un poco al principio y una vez que han matado lo suficiente para hacerse temer, propician que la gente viva en un permanente temor y en un permanente silencio. En otra de las historias habla de Cambio 16, del que fue editor. ¿Cree que fue una de las primeras publicaciones libres que hubo en España? Bueno, no es exactamente una de las primeras publicaciones libres, es una de las publicaciones que abren la brecha de la libertad, que no es exactamente lo mismo. Es un acto de libertad por sí mismo dentro de una dictadura. En los años 60 nace la revista Triunfo y la revista Cuadernos para el Diálogo, que van en esa misma dirección, de crear libertad donde no existía. Y en esa dirección nace ya unos años después la revista Cambio 16, que es muy importante en los años 60, en los años 70, y también es importante el periódico que emana de esa revista, que es Diario 16. Y es importante porque el espíritu fundacional de la revista Cambio 16 y de su editor en particular, Juan Tomás de Salas,
llegó a ser un espíritu mayoritario en la España inmediatamente después de la muerte de Franco. Ya en 1978 la blasfemia dejó de ser delito. ¿Creo que hoy en día la libertad de expresión estamos llegando a unos límites, o sea, o sobrepasamos esos límites? Yo creo que no, que para nada, que no es eso, que los límites están perfectamente fijados por la ley, por la legislación penal. Creo incluso que algunas de esas leyes habría que reformarlas y suavizarlas, porque ahora mismo hay un delito de ofensas religiosas o algo así que es muy parecido a aquel que perseguía la blasfemia en tiempos del franquismo, que es una cosa que resulta muy chocante. Yo creo que la libertad de expresión debe de prevalecer siempre que no le cause daño a personas concretas y específicas. ¿Por qué el 22 de diciembre de 1973, la muerte de Carrero Blanco, fue un momento tan importante para nuestro país? Pues porque seguramente aceleró el proceso histórico. Aquel fue un mal que hizo mucho bien, es evidente, porque aceleró un proceso histórico. Aceleró un proceso histórico que por otra parte era un proceso que nadie podía frenar. ¿Y cree que, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día deberíamos de aprender un poco de aquellos jóvenes que buscaban o luchaban la libertad en los años 70? Yo creo que de aquel periodo histórico se pueden aprender algunas cosas, pero hay elementos emocionales y culturales que o se tienen o no se tienen. Si ahora empieza a haber un porcentaje importante de la población que empieza a tener ilusión por un futuro diferente, que empieza a tener un espíritu de rebeldía contra un poder establecido que no satisface sus aspiraciones o que está excesivamente alejado de la realidad, bueno, pues si lo empiezan a tener ahora es porque lo tienen ahora, es porque en los años de bonanza económica no lo necesitaban para vivir felices. Pues bueno, Carlos, para finalizar, ¿qué dirías a los futuros periodistas que se están formando en esta Facultad de Ciencias de la Información? Pues que estén atentos a los nuevos mecanismos de conexión con los ciudadanos. Es decir, yo creo que nuestro trabajo es imprescindible, ahora que fluye más que nunca la información. Pero otra cosa es dónde lo podemos ejercer. Los medios están cambiando muy deprisa, los medios convencionales están envejeciendo muy deprisa, pero sin embargo están muy vivas las redes sociales, hay fenómenos que todavía no se estudian en la Universidad de Ciencias de la Información, como el de los youtubers, por poner un ejemplo, y que están de gente que está llegando a masas enteras de ciudadanos, de jóvenes, pero están llegando. Entonces habría que estar muy atentos también a estos comportamientos sociales, porque igual podemos aprender y podemos ver cuáles son los vehículos naturales para seguir ejerciendo nuestro trabajo, que es imprescindible. Pues muchas gracias, Carlos. A vosotros.